actualmente formás parte del Departamento de Finanzas de Abu Dhabi, pero contame porque vos, bueno, estudiaste en Rosario la carrera de Economía y también hiciste una especialización en finanzas. Lo que me interesa preguntarte es si siempre te interesó el mercado de capitales o desde cuándo te nació la curiosidad. Bien, es buena pregunta. Yo creo que siempre me interesó, pero he leído que, bueno, a veces el cerebro nos juega esta pasada de que conecta puntos hacia atrás para hacernos creer de que en realidad seguimos una historia mucho más predecible de lo que fue en realidad. Pero tengo en mi casa en Argentina libros que tengo un tío que vive en Estados Unidos y tengo libros que él me traía cuando yo tenía 15 años, donde yo ya le pedía cada vez que él venga que me traiga libros en inglés de finanzas que quería leer y que no se encontraban en Argentina. O sea que algún indicio hay de que quizás. ¿Realmente te interesaba desde chico? Sí, sí. Y bueno, cuando tuve mi primer trabajo part-time en época de estudiante, mi primer sueldo fue 100% acciones en la bolsa. Era algo que siempre había estado anhelando hacerlo, así que bueno, sí tengo esos puntos. No, no me digas, ¿y en qué invertiste en ese momento? ¿Te acordás? Me acuerdo bien, me da un poco de vergüenza, pero era Inversora Juramento y el frigorífico Patty, que después yo no sé si se fundió o qué le pasó, pero esa fue Creo que mi sí. primer approach. Eran empresas del panel general que operaban poco, sí. Claro, ay, qué interesante. Bueno, y después, tus primeros trabajos tuvieron que ver ahí con, bueno, tuvieron que ver en cierta medida con Rosario porque estaban ligados al agro, ¿no? Trabajaste en la consultora de Salvador Di Stéfano y en BD. Contame un poquito qué hiciste en esa etapa. Bien, dale. Sí, en realidad fue bastante diverso mis inicios. Yo nazco en Reconquista, voy a la universidad a Rosario. Antes de recibirme, bastante antes, como 3 años antes de recibirme, empiezo a trabajar con Salvador Di Stéfano a tiempo parcial. Yo iba más que nada para escucharlo, hablábamos, él me daba sus puntos de vista, debatíamos. Con el tiempo empecé a escribir algunos informes que él publicaba en su consultora y era un trasfondo, digamos, de análisis macroeconómico y algo de Sí. agro, un poco de finanzas. Y bueno, cuando me recibo, me paso a trabajar a BLD, que era una empresa agropecuaria, casi una startup, te diría, estaba creciendo muy rápido y tenía también una pata financiera. Y mi trabajo ahí era viajar en auto por varias ciudades del interior, encontrarme con productores agropecuarios y hablarles de lo que estaba pasando con la soja, el maíz y el trigo, que era un tema que a mí no me interesaba mucho, para decirte la verdad. Y de paso metía mi bocado en finanzas y trataba de promocionar la sociedad de bolsa de la empresa, que era lo que a mí más me interesaba y me gustaba. Y bueno, eso me dio un buen trasfondo, digamos, diverso, porque en Argentina hay que saber, la economía y el agro muchas veces mueven la bolsa más que los propios resultados de las empresas, sobre todo en momentos delicados. Pero después de EBD me paso a Rosenthal, a la mesa de operaciones, y ahí sí empieza Sí, mi carrera netamente financiera, que fue lo que más me gusta hacer. claro, ahí estabas como trader, ¿no? Estuviste como trader. Sí, exacto, como trader en la mesa de operaciones, que es básicamente donde están las computadoras ejecutándose las operaciones, algún que otro contacto con clientes, pero más que nada cartera propia de la empresa y hablar con los comerciales y operar. Época, te estoy hablando, 2018 y 2019, o sea, los momentos de mayor volatilidad con el tipo de cambio, se desplomaban las acciones. Estuve operando ese día, el fatídico lunes después de las PASO Después de las 2019. PASO, claro. Ay, ¿qué me podés contar de ese día? Algo que te haya quedado especialmente grabado a nivel de enseñanza, ¿no? De ese momento. Sí, mira, fue muy inesperado. Hoy en retrospectiva uno lo ve y de nuevo todo el cerebro conecta los puntos para atrás y parece predecible, pero para mí la lección de la historia es que hay muchas cosas que son impredecibles. Me acuerdo vívidamente que el viernes anterior la bolsa subía porque se anticipaba que Macri perdía por una diferencia menor y le alcanzaba para revertirlo en las generales. Bueno, y ese lunes vamos a todos al trabajo ya sabiendo que no iba a estar buena la rueda y estábamos manejando alguna cartera de inversores institucionales que tenían mandatos de estar invertidos solamente en pesos, y entonces nos veíamos obligados por una cuestión de liquidez y por los montos que manejábamos a tener las letras del gobierno, las famosas LEVAX, no me acuerdo si eran en ese Levax, momento. creo que eran, sí. LEVAX. Y bueno, o sea, ese lunes se desploman las acciones, 50%, primero sí. 50% cae la Histórico, bolsa. sí. O Histórico fue sea, ese el día. valor de mercado de las empresas argentinas desapareció la mitad un día exclusivamente por ese resultado, esa sorpresa y el shock de pesimismo. El gobierno primero intenta reestructurando, pateando para adelante los vencimientos de las letras en pesos y con el mercado sigue demandando muchos dólares al
al final de la semana, si no me equivoco, termina, bueno, decretando el control de capitales. Y te digo un dato de color, yo ese lunes llego a mi casa y le digo a mi novia, que hoy es mi esposa y vivimos juntos, Sí. sacamos pasaje y nos vamos a vivir a otro lado. Ah, ese día tomaste la decisión, digamos. Ella ya venía con ganas de vivir, tenemos los dos ciudadanía italiana, teníamos ganas de tener una experiencia afuera, hacer algo, éramos jóvenes, Sí, y yo era como el que más tiraba por ahí, no, me gusta mi trabajo, está todo bien, y bueno, y ahí fue como bueno, es claro. ahora o nunca. Claro, y después de todas maneras vos después estuviste una etapa en Cohen. ¿Eso Sí, lo hiciste estando en Argentina? O sea, no fue inmediata la decisión de irse. en realidad fue así, decimos, bueno, nos vamos, sacamos los pasajes, Ah, ¿lo estaba todo hicieron listo, en ese sí, sí, momento? sí. Ah, Renunciamos a nuestros trabajos esto estamos hablando era agosto de 2019, sí. nosotros nos íbamos a ir marzo de 2020. Ujú. 3 días antes de irnos, se anuncia la cuarentena en Argentina y se cancelan todos los vuelos. Y nosotros quedamos, ya habíamos renunciado a nuestro trabajo y estábamos encerrados en un departamento en Rosario. Ah, claro, justo te tocó. Así, por eso es que se nos termina estirando casi un año, nos terminamos yendo en octubre del 2020. Y ahí estando encerrado dije, bueno, ¿qué hago este tiempo libre? Ya venía desde hace tiempo tratando de aprender programación, me gustaba mucho, y con cómo se desplomaba la bolsa, si bien era muy frustrante en lo profesional y en las expectativas que había de calidad de vida, yo tenía una idea, una impresión de que era un momento muy interesante de compra. Entonces empiezo un blog que hasta el día de hoy lo tengo, pero con mucho menos actividad, estoy tratando de reflotarlo, y en ese blog empiezo a plantear la idea de que era una oportunidad de invertir en Argentina ahora, era el pico de pesimismo, y nadie quería escuchar eso, porque era como, tenemos por delante 4 años de un gobierno que todavía no asumió, que las perspectivas no son buenas, Sí, mucha frustración también con Macri, porque era el gobierno que nos había sacado el control de capital y del default, y volvíamos a devolver el país en default y en control de capital, entonces había mucha frustración, pero eso se trasladaba en que no había nadie comprando acciones, y los claro. inversores profesionales vendían, y muchas veces hasta afuera un portfolio manager contratado para invertir, que había destinado, no sé, 5 o 10% a Argentina por mercado emergente, lo echan porque el performance era muy malo. Cuando asume un nuevo portfolio manager, a veces suele pasar que le dicen, bueno, tenés 1 o 2 días de gracia para ajustar la cartera, no te vamos a juzgar por ese rendimiento y a partir de ahí te empezamos a ponderar. Eso le dice, digamos, la empresa al portfolio manager. Entonces el portfolio manager le dice a sus operadores, hoy me venden toda Argentina, no me importa qué precio porque no me van a controlar por el rendimiento de estos días, yo no quiero tener nada de Argentina en las próximas 48 horas. Y eso lleva a vender a cualquier precio, nadie compra, entonces se veían estos movimientos de que la bolsa caía 10% un día y así. Y para mí esas eran oportunidades de compra. Ajá. Me acuerdo que en marzo de 2020, tanto la bolsa de Estados Unidos como la Argentina hacen un mínimo. Todavía no estaban las vacunas del coronavirus, no se sabía el impacto que iba a tener. Argentina estaba con una recesión muy grande y encima decretando una cuarentena se sabía que se terminaba de detonar todo. Bueno, y esta idea de invertir en acciones y cómo se podía hacer y analicé los ciclos históricos del Merval, porque no es algo reciente que el Merval sube con una ilusión de que el país va camino a terminar de salir de la trampa de estancamiento y después se desploma cuando vuelve la frustración, siempre generando oportunidades de comprar y vender. Me lee en ese momento Diego Falcone, que era el estratega en jefe Sí, de me Cohen, acuerdo. Sí, me acuerdo de él, y me sí. dice, sí, 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 me dice, vení a trabajar con nosotros, están buenas tus ideas, estamos buscando un estratega que se suma a nuestro equipo. Ellos trabajaban un poco con los fondos Cohen, pero más que nada con la parte de desarrollar estrategias, ideas de inversión. Yo estaba viviendo en Rosario, estábamos en cuarentena, era el momento en el que los trabajos eran remotos, y entonces empiezo a trabajar remoto para Cohen. Y se dio de tal manera que yo trabajé creo que casi 2 años para Cohen. En ningún momento yo fui a Buenos Aires ni me vi en persona con nadie de la empresa. Fue todo remoto y cuando me voy a Europa me dicen que, bueno, estaban muy contentos, estábamos trabajando muy bien. Me dicen, mientras buscas trabajo allá, porque nos fuimos a buscar trabajo, nos fuimos sin un trabajo definido, es muy difícil. Te quería preguntar justamente que cómo tomaron la decisión de irse, ya me habías contado. Cuando dijeron que se iban del país, ¿ya habían elegido el destino? Sí, bueno, era una decisión, digamos, que se iba hablando, pero a mí me gustaba Londres, a mi pareja también, era una plaza financiera grande, una ciudad muy linda, se habla inglés, y en ese momento estaba el Brexit
a punto de Ah, entrar en claro. efecto, de los ciudadanos europeos se cerraba la puerta de poder algún día ir ahí. Así, por eso es que terminamos eligiendo Londres. Ah, pero ¿cómo es que llevan a Abu Dhabi entonces? Bueno, ahí en el medio hay un gap donde llegamos a Londres con cierta ingenuidad o, digamos, espíritu emprendedor de decir, bueno, busquemos trabajo, a ver qué hacemos. Sí, Y obviamente no había nadie yendo a las oficinas, la claro, en bolsa esa estaba época. en valuaciones deprimidas, no había nadie que se le ocurra contratar a alguien. Pero la aventura estaba buena y mi pareja, que es arquitecta, le ofrecen un trabajo en una ciudad casi rural de Gales, Sí. pequeña, y como estábamos con tiempo, digamos, libre y un poco de flexibilidad, dijimos, vamos para allá. Y pasamos unos buenos meses, casi 6 meses viviendo en Gales, yo trabajando remoto para Cohen, hacía también trabajos para la oficina de Cohen de Uruguay, que era afuera de Argentina, digamos, no se manejaban pesos, y ella trabajando en arquitectura, en este estudio, y después en una nueva, viste que eran olas de pandemia que iban y venían de contagios, en un momento se decreta trabajo remoto también para ella, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar y viajemos un poquito dentro de Europa, que no había algunas fronteras cerradas. Nos movimos un poco por algunas ciudades, conociendo, viajando, y en el medio de todo esto, de toda esta vorágine, me llaman un día desde Emiratos Árabes, un chico argentino que por contactos cruzados y estaba buscando un puesto que coincidía mucho con lo que yo hacía, la experiencia que tenía, como con un trasfondo diverso y a la vez que esté en temas de estrategias de inversión, da conmigo con una recomendación, me consigue mi teléfono y me llama y yo de la nada un día tiene un teléfono y me empiezan a hablar de Abu Dhabi, de las Claro. posibilidades de ahí. Yo lo primero que dije fue, ni loco me voy a Abu Dhabi, no sé lo que es, no, es lejísimo. Yo estaba ya negociando con Cohen para irme a vivir a Uruguay, a trabajar en la oficina de allá, me gustaba mucho ese proyecto. Pero bueno, como era una oportunidad, dije, voy a ir a la entrevista y voy a ver hasta dónde avanza. Y mientras más leía y más me entrevistaba, el proceso de selección lleva como 6 meses, es un proceso muy largo donde te chequean antecedentes también, hay mucho tema de seguridad de Estado porque trabajás para el gobierno con información sensible, entonces hubo bastante delay y bueno, en el medio de todo esto tengo la posibilidad de irme a Argentina, pasar unos meses allá y bueno, ahí es cuando me ofrecen y voy para allá. Camilo, entonces, bueno, como me comentabas, muy exhaustivo el proceso de selección, pero ahora formas parte del Ministerio de Finanzas de Abu Dhabi. Contame cuáles son tus funciones y qué hace todos tus compañeros también de equipo. ¿Cuán grande es el equipo ahora que pienso? Te quiero preguntar también. Nosotros estamos en un equipo multidisciplinario bastante diverso, pero que debemos ser, haciendo la cuenta rápido, 12 personas. 12 personas y hay gente de la India, de China, de Europa, de Sudamérica. Bueno, un poquito de cada continente, nos falta presencia de África, digamos, pero del resto estaban todos los continentes representados, todos con un trasfondo distinto, algunos más sector privado y finanzas, como es mi caso, otros más sector, digamos, análisis económico, Banco Mundial, FMI, ese otro tipo de trasfondos. Y lo que hacemos es como combinar un poco todos nuestros conocimientos y analizar distintas cosas que el ministro de Economía necesita saber o necesita información o un análisis en ese momento. Trabajamos como un equipo chico que trabaja para servirle al ministro de Finanzas en estar informado, tener ideas y incluso llamadas a la acción en distintos temas que son de interés. Por decirte un ejemplo, y aclaro igual que todo lo que digo yo ahora es cosas que tengo permitido decir porque a veces estamos con alguna información sensible. Claro, Pero confidencial. claro, pero por ejemplo, ahora está en boga todo lo que es inteligencia artificial, hubo varios desarrollos, Microsoft está creciendo fuerte con esto, también Alphabet y demás. Entonces, Emiratos Árabes estaba viendo qué podía hacer para desarrollarse más. Ya viene de iniciativas anteriores. Hay, por ejemplo, dos empresas que cotizan en la bolsa de Emiratos Árabes, que son empresas que valen más de 2.000 millones de dólares y están 100% enfocadas en desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, ya hay una iniciativa, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tasa de rentabilidad están teniendo estas empresas? ¿Dónde están invirtiendo? Muchas veces para eso hay que ver los estados contables, analizarlas, armar un reporte de cada una, armar un reporte de la industria, y así con varios sectores, a veces con temas más económicos, otras veces más financieros. Y otra cosa que hacemos que a mí también me parece muy interesante es asistir al ministro cuando va a todas sus reuniones de directorio y demás, porque una persona muy influyente en el país, se sienta en el directorio de fondos soberanos, de la empresa de telecomunicaciones
que es una multinacional y el mayor accionista de Vodafone, por ejemplo, bancos y demás, y revisamos el material del directorio, proponemos cosas que llaman la atención, preguntas, agregamos más al análisis que hace el directorio y bueno, agregamos valor de esa manera. Sí, es súper interesante lo que me contás. Es como muy amplio, ¿no? Que me lleva a ser generalista. Entonces, no soy un experto en un tema específico, sino que tengo que adoptar un enfoque, una mentalidad generalista. Muchas veces al principio genera un poco, ¿no? de impresión, bueno, ¿qué? Yo no sé nada de inteligencia artificial, ¿cómo hago? Y bueno, tenemos un mes en el cual hay que contactar gente de la industria, hablar, leer mucho, analizar, tener reuniones y bueno, tratar de así ganar cierto expertise. Entonces, lo bueno es que se aprende muchísimo, lo malo, si se quiere, es que a veces te toca destinar un montón de esfuerzo a un tema que a uno personalmente no le resulta tan interesante. Puede pasar a veces. Claro, y aparte, por ejemplo, de este tema de la inteligencia artificial que me decís que otras cosas se están viendo o que están explorando, ¿no? Bueno, hay mucho que es algo por lo cual a vos te llamó la atención y me contactaste, que eran las inversiones alternativas. Ah, sí, Las empresas especialmente, sí. que gestionan fondos en mercados privados, que levantan fondos de inversores institucionales, pero también ahora también de patrimonios privados, y generan tasas de rendimiento de arriba de dos dígitos, o sea, por ejemplo, dentro de los dos dígitos, 10, 11, 12, 14%, 18% anual en dólares después de comisiones, cuando la bolsa de valores que mejor rinde en el mundo, que es la norteamericana, a largo plazo rinde 9%, 8% anual. Entonces, para Claro. los fondos soberanos y para, sobre todo para inversores que tienen un horizonte temporal infinito, como las fundaciones o las universidades, son muy buenas inversiones y a mí es algo que me llamó muchísimo la atención y me interesó porque los que estamos en el mercado estamos siempre viendo y analizando todo lo que cotiza, todo lo que se puede operar en bolsa y me sorprendió y creo que a muchos también les debe haber sorprendido de repente notar que tantos inversores y tantos trillones de dólares se están invirtiendo por fuera de los mercados públicos y obteniendo mejores rendimientos de lo que se pueden ofrecer dentro del mercado público en promedio. Claro, sí, lo acabas de decir, yo me interesó tu perfil justamente a partir de ese tweet que armaste de inversiones alternativas. A mí me constaba que había una tendencia y me pareció interesante y está bueno porque acá en Argentina creo que el tema es como demasiado nuevo, o sea, no, uno no lee mucho sobre inversiones alternativas. Vamos a intentar explicar, que vos expliques a qué se llama inversiones alternativas y no sé Bien. si vos le encontrás un por qué hay tanto interés ahora. Sí, bueno, inversiones alternativas es todo lo que es una inversión por fuera de lo que cotiza en bolsa. O sea, todo lo que podríamos decir no es acciones, bonos, monedas y commodities, porque se puede comprar futuros de petróleo, de oro y demás. O sea, empresas privadas, propiedades, crédito privado, crédito directo a empresas que no cotizan en bolsa y también unos subnichos menos conocidos como, no sé, obras de arte y demás que no son no están tan desarrollados. Lo más grande dentro de inversión alternativa es la compra de empresas. Y esto en realidad viene de hace muchísimo tiempo, desde la década de los 80, y consiste básicamente en tomar mucha deuda de bancos, comprar empresas que por bolsa están cotizando a menos de lo que vale, si la liquidás por parte, llamémosle, empresas con poca deuda. Generalmente el fondo que maneja cómo se organiza la industria es un gestor de fondos, va a levantar capital de muchos inversores con un contrato para administrarlo por lo menos a 10 años, porque en los mercados privados uno no puede comprar y vender una empresa en un día como lo hace en la bolsa. Va a comprar una empresa usando mucha deuda, cuando la compra va a vender algunas partes de esa empresa que no hacen al negocio en cuestión, la va a modificar, va a tratar de mejorarla, de optimizarla y después de unos años la va a vender y va a cosechar de esa manera las ganancias. Muchas veces la venta es a otra empresa que gestiona fondos alternativos, a un competidor, por ejemplo, por decirte un caso, puedo comprar una aerolínea y después de mejorarla y hacerla crecer, se la vendo a otra aerolínea o largarla a cotizar en bolsa nuevamente. Te explico de paso por qué en Argentina no está tan desarrollado esto. Uno es porque hacen falta algunas estructuras legales que permiten levantar fondos con ese tipo de estructura y de responsabilidades, donde el inversor que pone el capital no tiene las mismas responsabilidades que el que lo administra. Y otro es que hay un mercado de transacciones muy poco
poco líquido. Claro. Si hubiera un fondo de equity que compra una empresa en 300 millones y de repente la quiere vender, le costaría mucho encontrar a alguien que quiera hacer eso. Lo que sí existe son grandes oficinas, digamos, de fusiones y adquisiciones en los bancos grandes como Galicia y Macro. Generalmente es ahí donde nace la práctica del private equity o la que son inversiones alternativas. O sea que yo creo que si en algún momento en Argentina empieza a ganar tracción esto, vamos a ver a los bancos también como grandes jugadores en este segmento. Claro, es una cosa que te iba a decir, porque en realidad las fusiones y compras de empresas ya existían. ¿Qué es lo nuevo? No entiendo el concepto, inversiones Exacto, lo nuevo es alternativas. que un gestor de fondos levanta fondos de muchos inversores y hace esas inversiones y después de 10 años las liquida y devuelve el capital más la ganancia. Si se quiere, pues, en Argentina quizás hay algo de esto en propiedades, ¿no? De muchos desarrolladores inmobiliarios, pero no hay generalmente está siempre ligado a una obra en cuestión. Y una de las cosas buenas de las inversiones alternativas es la diversificación. Un inversor pone varios millones de dólares, pero no está teniendo todo su riesgo en un solo edificio, sino en varias propiedades, incluso en varios países distintos, porque estas empresas administran miles de millones de dólares. En algunos casos, como por ejemplo Blackstone, que es la más grande, El- administran más de 1 trillón de dólares, en el sentido norteamericano del trillón, entonces pueden ofrecer una diversificación fenomenal. Los fondos que se levantan tienen tamaño que van de 1.000 millones de dólares a 20.000, 30.000 millones de dólares. Imagínate que con eso podés comprar empresas en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Australia, y alguna no rendirá tanto, con alguna se pierde dinero, pero en general la práctica funciona y el rendimiento final termina siendo más de 2 dígitos en dólares en un 90% de los casos, y probado desde 1980 hasta 2024 en distintos contextos, con tasas de interés subiendo, bajando, recesiones, crecimiento. Siempre estos fondos fueron generando ese tipo de rendimiento. En este universo de inversiones alternativas, lo que están invirtiendo son fondos, o sea, son inversores institucionales o a nivel individual también se puede invertir. Bueno, esto empieza con inversores institucionales. ¿Por qué? Porque cuando empieza la industria en los 80, había algunas empresas que se animaban a invertir este capital y eran los únicos que tenían tanto capital como para financiar estos fondos que hacían transacciones grandes. Hay que contratar mucho personal muy especializado que no sale barato y demás. Y luego, al principio la práctica era muy, llamémosle, tenían muchas mañas, si se quiere. Se compraban empresas a precios de remate, que estaban en problemas, se despedía a la gente, se vendían por partes sin importar el daño social o Mm. ambiental y demás. Había mucho de litigios legales, siempre había batallas legales que estaban en los diarios, y los grandes inversores institucionales huyen de la mala prensa, cuidan la reputación y La su imagen reputación, pública, claro. tanto porque son, al fin y al cabo, y los inversores institucionales representan a grandes empresas o a países que no quieren mancharse su imagen por unos puntos más de rendimiento. Entonces la industria de a poco va avanzando hacia prácticas más sanas que hoy en día consisten en comprar una empresa y mejorarla, hacerla crecer, optimizarla, y generar como un valor más amplio que solamente al accionista, junto con un muy buen rendimiento, y a medida que van logrando eso empiezan a entrar los inversores institucionales. Empiezan fondos soberanos, algunas aseguradoras. Hay una persona clave para esta industria que es David Swensen, que manejaba el fondo de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Las universidades en Estados Unidos administran billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en fondos, entonces son un gran inversor en estos patrimonios. Y la teoría de esta persona, después de haber hecho un análisis muy grande, fue: en los mercados públicos vamos a obtener un rendimiento de un 8, 7, 9% anual. Si conseguimos el mejor manager, va a rendir 1 o 2% más que lo que rinde el mercado y nos va a cobrar muchas comisiones, y tenemos un riesgo alto de que sea un manager que nos cobra mucho, no nos rinda bien y terminemos con un rendimiento por debajo del mercado. Entonces, destinar tanto esfuerzo a elegir el mejor manager en mercados públicos no vale tanto la pena. Vamos más bien pasivos, si se quiere. Es decir, compramos un ETF o hacemos una estrategia que replique un índice en los mercados públicos. Y en mercados privados vamos a poner sí la energía, porque si elegimos el mejor manager, la diferencia entre el mejor y el peor es de un 10% anual, de un 5% anual. Entonces sí se justifica hacer un análisis muy amplio. Y además, como la universidad tiene un horizonte temporal infinito, porque van gastando parte de los ingresos de esas inversiones, no van consumiendo el capital de las inversiones, pueden darse el lujo de no invertir en bonos, que te dan por ahí más resistencia a la baja, pero tienen el peor rendimiento a largo plazo, y pueden invertir cada vez más en inversiones alternativas que son menos líquidas,
pero en el largo plazo generan un rendimiento más alto. Al punto que hoy las universidades de Estados Unidos invierten más de la mitad de todo su portafolio en inversiones alternativas. Es algo sin precedentes. Un poco más atrás vienen los fondos soberanos que invierten 25% de sus activos en promedio en inversiones alternativas. Bueno, y tenemos también después, por ejemplo, las aseguradoras. Las aseguradoras tienen una necesidad de liquidez porque es el fondo de riesgo, lo que quieren si las pólizas de seguro que venden se ejecutan, tienen que respaldarlas. Entonces ellos invierten un 10%, pero así todo invierten en inversiones alternativas porque mejoran el rendimiento de la cartera como un todo. Con el tiempo, los inversores institucionales van llegando a su exposición objetivo a inversiones alternativas, entonces los gestores de estos fondos de inversiones alternativas empiezan a decir nuestra posibilidad de seguir creciendo y levantando más fondos con inversiones, con inversores institucionales se va limitando y termina siendo solamente lo que crece el portfolio total de estos inversores institucionales. Y ahí es cuando empiezan a mirar, y esto es una práctica más reciente, a los patrimonios privados. Los patrimonios privados son todos nosotros que tenemos algo de plata invertida en la bolsa, todas las personas que tienen un capital invertible, desde que tiene $1.000 hasta el que tiene 100 millones. Y todo ese pool de inversores como un todo representan una fuente de capital casi tan grande o incluso más grande que todos los inversores institucionales del mundo. Y es un sector que no tiene nada de exposición a los inversores institucionales, a los gestores de fondos alternativos. Entonces se empiezan a desarrollar estos instrumentos para este tipo de inversores. Antes, ¿qué pasaba? Un fondo se levantaba 10 años y la inversión mínima eran, y hasta el día de hoy en muchos casos sigue siendo, $5 millones. Entonces queda fuera la mayoría. Y el que tiene 5 millones no va a ponerlos todos a 10 años sin poder verlos. Para poder invertir 5 millones tenés que tener 60 o 50 para decir pongo una parte a 10 años y la espero. Entonces empiezan a desarrollar productos que son como un mix entre un mercado público y un mercado privado, que te permiten que pidas el rescate cada 3 meses, que te permiten un monto mínimo de $5.000 o de $1.000, pero bueno, lo que sucede es que el rescate está limitado a, por ejemplo, 5% del valor del fondo se puede pedir de rescate trimestralmente. Y si todos los inversores piden el rescate al mismo tiempo, se genera un cuello de botella. Claro. Y esto sí es una industria que a medida que más productos se ofrezcan más cercanos al mercado público, vamos a tener probablemente la misma volatilidad o quizá los mismos rendimientos que el mercado público, porque estos fondos lo que hacen muchas veces, un poco lo tenemos en bonos. Entonces, si tenemos rescates, usamos esos bonos, o un poco en acciones en bolsa y demás. Y bueno, se va generando una especie de híbrido entre mercado público y mercado privado. Claro, está muy interesante el tema este, me interesaba hablar especialmente. Ahora te quiero volver al tema de tu hecho que sos argentino viviendo ahí en Abu Dhabi. Te quería preguntar, ¿vos qué notas? O sea, ¿se conocen cosas de Argentina estando ahí? ¿O vos decís argentino y no saben ni dónde queda? Muy buena pregunta. Yo cuando llegué me imaginaba que, como todos los argentinos, ¿no? Creemos que todas esas noticias que vemos están en todo el mundo y que somos conocidos. Y acá me encontré con que la mayoría de la gente, te lo digo, saben de Messi, saben la existencia de Messi y que Messi es argentino. Eso lo saben todos. Y me sorprende que hasta el día de hoy salgo a caminar o estoy en la calle y todos los días me cruzo 2 o 3 personas con la remera de Messi. Claro. Tiene el impacto de que fue el Mundial en Qatar, ¿no? Hace poco, pero es increíble el furor que genera y cómo generó que Argentina sea conocido. Pero más allá de eso, no saben dónde estamos en el mapa ni que hablamos español. Obviamente estoy generalizando, hay personas por ahí más viajadas y curiosas que tienen bien claro dónde está Argentina, pero la mayoría no saben que hablamos español y no saben dónde está Argentina en el mapa. Yo, bueno, trato de aportar mi granito de arena y enseñarles y mostrarles. Pero bueno, los argentinos tenemos por ahí ese orgullo de ser argentinos que creemos que se siente en todo el mundo y acá no sucede. Claro, exacto. Y con el tema de las inversiones, vos me dijiste que, bueno, formando parte del Ministerio de Finanzas, no sé, quizás no te entendí bien, como que buscaban dónde invertir. Lo que yo te pregunto es, porque, bueno, lo mismo, estando acá en Argentina, uno lee los diarios de acá y al parecer hay un interés, o sea, el mundo está, no es que está invirtiendo, pero como que los focos están un poco apuntando otra vez a Argentina. Esto es lo que uno lee, ¿no? ¿Vos eso lo Sí, vivís en cierta medida ahí? ¿O sabés un poco más de interés desde tu ámbito, ¿no? Desde tu no, rol. sí, yo no lo veo desde mi ámbito en el ministerio. Yo creo que hay más interés en Argentina, tengo también esa percepción, pero creo que viene más de Wall Street y de algunos fondos europeos. Abu Dhabi está en Asia y, Mm, y su centro de interés es algunos países, es un país musulmán, entonces sí, tiene un centro de interés muy focalizado en otros países musulmanes como Egipto, el norte de África, países limítrofes, Turquía
Y también, como todos los países del mundo, y eso sí yo creo que es generalizado, mucho interés en Europa y en Estados Unidos, que son digamos, las dos grandes regiones donde proliferan las inversiones y hay mucha seguridad jurídica y es seguro invertir. Entonces, ahí está el foco en este país. Obviamente también al estar en Asia, foco está en China, en Japón, en Australia, pero no pasa mucho más que ahí. Sí existe, acá hay un fondo soberano que es Mubadala. Mubadala tiene operaciones en Brasil. Brasil es un país muy grande que no pasa desapercibido, que produce mucho petróleo, muchos productos agropecuarios y que además va camino a ser, no, sino es que ya está entre las 5 economías más grandes del mundo. Y tengo una pregunta, porque hay un fondo soberano de inversión de Abu Dhabi, creo que el nombre es Abu Dhabi Investment Authority, ADIA es la sigla, Sí, sí, sí. que tengo entendido que actualmente está estimado en 875.000 millones de dólares. Es el más rico de los fondos soberanos del mundo, según leí, y a nivel total de bienes. No sé si te quería preguntar si vos sabés sobre este fondo, en qué invierte, si estos datos son certeros o no. No sé si tiene Bien. relación con el ministerio o no. Sí, sí, sí. El Ministerio de Finanzas es como que engloba todos los vehículos de inversión de Abu Dhabi. Hay varios fondos soberanos. ADIA es el más grande. Mm. El número que vos leíste es una estimación que hacen fuentes privadas, que, bueno, no se aleja mucho de la realidad, pero sí es un fondo muy grande que, digamos, maneja casi $1 trillón. Compite palo a palo con lo que es el Fondo de Noruega, que es otro país que exporta mucho petróleo y que invierte. El Fondo de Noruega también es muy grande, todavía no invierte en fondos de inversiones alternativas, es el fondo más grande del mundo que todavía no invierte en inversiones alternativas, lo están discutiendo en este momento en el Parlamento y en el gobierno, pero eso hace que tenga todas sus inversiones en acciones. Me voy un ratito a Noruega. Y entonces Mm. es muy interesante porque tiene casi el 1,5% de prácticamente todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo, en mercados grandes y desarrollados, no de Argentina. Pero bueno, eso es un dato de color de Noruega. Acá ADIA es sí, un fondo muy grande que invierte en fondos alternativos, que invierte en acciones, en bonos, y después hay otros fondos soberanos, como este que te decía yo, es más activo. No solo invierte en fondos alternativos y en acciones y en bonos, sino que también compra empresas por su cuenta, tiene su propia gestora de fondos alternativos, se asocia, compra acciones. Por ejemplo, Carlyle es una de las empresas más grandes del mundo que gestionan fondos alternativos y Mubadala es un accionista de Mm. Carlyle. Tiene acá muchas empresas adentro de Abu Dhabi y también afuera. Y después hay otros fondos, hay un fondo de pensiones que es Abu Dhabi Pension Fund, tenemos Emirates Investment Authority que es un fondo que tiene participación en empresas que cotizan en bolsa en Abu Dhabi, hay otro fondo que se llama ADQ, hay muchos fondos soberanos, Abu Dhabi tiene muchos fondos soberanos, si sumás todos esos fondos, yo creo que sí que es el país con mayor cantidad de riqueza acumulada y ahorrada en fondos soberanos. Ni hablar si lo considerás por habitantes, porque en Emiratos Árabes, después Dubái tiene su Dubai Investment Authority, que es su fondo, pero si tomamos todo Emiratos Árabes, hay 1 millón de habitantes locales que son emiratíes y 9 millones que somos expatriados. O sea, de 10 millones que viven acá, solamente el 10%, 1 millón, son locales. Tiene el porcentaje de expatriados sobre población local más grande del mundo. Si vos dividís la cantidad de dólares ahorrados en fondos soberanos por ese millón de habitantes, llegás a la conclusión de que sí, efectivamente son un país rico y están listos para darle buena calidad de vida a sus ciudadanos, incluso cuando el petróleo se termina o cuando deje de ser viable extraer. Impresionante. ¿Y vos sentiste alguna vez discriminación? O sea, algo así por ser extranjero. ¿Te sentís un extranjero todo el tiempo o no? Me siento un extranjero, sí, internamente, pero no sentí discriminación. Realmente en un país donde, como te digo, el noventa Claro, por es ciento muy, son muy, muy extranjeros, multicultural, o sea, eh, completamente exacto. multicultural. Y todos los que nos cruzamos somos extranjeros, incluso los que son emiratíes, muchas veces son emiratíes, porque vinieron a vivir acá hace 2 o 3 generaciones de una familia que era de un emirato vecino o de algún lugar alrededor, y entonces nadie, muy pocos son genuinamente locales. Para darte porque este país se desarrolló muy rápido. En 1950, este dato lo tengo fresco, en 1950 en Abu Dhabi vivían menos de 2.000 personas Claro, es hace increíble. 70 años y hoy viven más de 4 millones. Y un Sí, crecimiento y todo es increíble. en 1960, que recién se empezaba a ver la viabilidad de extraer un poco de petróleo acá, ya se había descubierto, pero se empezaba a ver la viabilidad, se empezaba a hacer la primera calle de asfalto. En Argentina estábamos con
Frondizi, el desarrollismo, y ya había un montón de industrias, petróleo, acero y demás, y es increíble por eso también que lo rápido que creció. Claro. Y te hago una pregunta, ¿seguís invirtiendo en Argentina? O sea, te genera como, me interesa cómo manejas el tema este de la Sí, nostalgia, por viste que los supuesto. argentinos somos como muy locales. Sí, 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 sí. No, yo creo que sí, que lo voy a hacer toda la vida y a veces hay oportunidad o interés de tener una exposición más grande y otras veces más chica, pero sí, yo tengo una cuenta en Argentina donde tengo inversiones en Argentina, una cuenta internacional por ahí para invertir en Estados Unidos y afuera y otra cuenta que me abrí acá en Emiratos Árabes, porque al igual que en Argentina, en Emiratos Árabes hay algunas empresas que solamente cotizan acá internamente. Ah, claro. Como las estamos usando y demás, me parecía muy interesante, así que también tengo una cuenta para invertir acá. Y es un mercado muy activo donde cotizan ya 160 empresas casi entre Abu Dhabi y Dubái, de las cuales en Abu Dhabi cotizan casi 100. O sea, la mayoría están cotizando en Abu Dhabi y todos los años se van listando 9 empresas nuevas, 8 empresas nuevas. Mucho. Sí, y no son empresas como las tradicionales que son finanzas, telecomunicaciones o energía, sino que también hay esto que te contaba de inteligencia artificial, holdings y muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pero también como formo parte de personas que tienen acceso al material de directorio de algunas empresas grandes, me pasa que tengo que firmar algunos acuerdos en los cuales no puedo operar algunas acciones Claro. durante determinado tiempo por acceso a información. Sí. Claro, por información confidencial que manejás. Claro, sí, sí. Claro. Me pareció re interesante todo lo que hablamos. No sé, ¿te parece que dejamos algún tema afuera, no? ¿Algo que quisieras decir? Eh, Hay no, creo una. que tocamos varios temas, ¿no? En este Sí, momento, sí, si no. querés saber qué te puedo contar, te cuento, ¿sabes qué? Algo que puede ser interesante, la vida acá en general, siendo un Sí, país eso te musulmán. lo pensaba eh, preguntar, pero bueno, como estuvimos en una entrevista, dije, bueno, esto lo dejo, pero dale, contame, sí. O sea, ¿vos notás que la vida es, ahí, vos la describirías más occidental? No sé. es una muy buena mezcla entre, o sea, es el país más occidental y menos musulmán de Medio Oriente, es un país muy abierto, los emiratíes son personas muy tolerantes y muy abiertas. Yo lo que veo es que, por ejemplo, hay shoppings con cines donde pasan películas de Hollywood Mm. y hay libertad para que las personas se vistan como quieran, las mujeres no están obligadas a vestirse con el velo a menos que ellas lo quieran así, y entonces con toda esta libertad empiezan a surgir algunos híbridos como un emiratí que anda con la candora, que es esta vestimenta blanca que usan, y una gorra y zapatillas. Claro, Empieza a cambiar el velo que tiene que ser todo negro por algo blanco, beige, y van haciendo esto. Y yo creo que en cualquier país donde los jóvenes van al cine y miran películas occidentales, es cuestión de un par de generaciones para que se termine occidentalizando aún más. Pero así todo, como es un país musulmán y los cambios lo van haciendo progresivamente, pero cada 6 meses, yo te diría, sale una normativa nueva que flexibiliza todavía más las ya de por sí flexibles condiciones. En el trabajo me llama la atención, hay 5 rezos al día en la religión musulmana. Cuando es la hora de rezar, los musulmanes se van a la mezquita, rezan y después vuelven, o los ves en sus oficinas con las alfombras, apuntando a la Meca y haciendo su rezo. Y antes de rezar siempre tienen como que purificarse, entonces se lavan los pies, se lavan las manos. Entonces es muy común ir al baño un ratito antes del rezo, cuando uno vuelve a almorzar y están con, no sé, con un pie en la bacha del baño, jugándoselo con una mano. Y bueno, esas escenas raras que para nosotros son muy raras, pero acá es cotidiano. claro, eso es la cosa de todos los días.